Hola, hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Como siempre, la mejor energía para todas las personas que nos escuchan. Aquí inicia el tercer capítulo de esto que se llama el Podcast Saludable. Estamos a través de Spotify y YouTube. También recordándoles que estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Siempre síganos ahí que estamos entregando calidad en los contenidos. Aquí estamos a través de Spotify y YouTube, repito, con la producción del gran Mao Torres, la dirección de Edson Torres y quien les habla, este periodista por vocación y profesión, César Vecino. Bienvenidos. Bienvenidos al Podcast Saludable. En el primer capítulo hablamos de qué es Girón Social. En el segundo nos enfocamos, Diana, en la rehabilitación integral. Y en este tercer capítulo nos enfocaremos en la crianza con amor. Aprender a educar en positivo y con respeto a nuestros hijos. Este es el tema del día en el Podcast Saludable. Mao, usted y yo, al igual que muchas personas que nos escuchan, tenemos la bendición y el privilegio de ser padres. Ese precisamente va a ser el tema del día. Y para eso nos acompaña Diana Parada, que es la coordinadora del área psicosocial de Girón Social. Nuestro invitado del día en el Podcast Saludable. Diana, bienvenida, un placer tenerla acá. ¿Cómo está? Hola César, súper bien. Encantada de poder estar aquí. Un saludo muy especial a ti y sobre todo a los protagonistas de esta tarde que son nuestros padres. Bueno, perfecto. Arranquemos de inmediato. Y esto, la primera pregunta tiene que ver con una percepción personal. Esto es un tema subjetivo. Siento que a veces cuando escuchamos la palabra crianza con amor, la asociamos con consentir a nuestros hijos, con sobreprotegerlos. La confundimos como tal, pero cuando hablamos de crianza con amor, ¿exactamente a qué nos referimos? Bueno, supremamente importante tu aclaración, César, porque hoy percibimos como que esa crianza con amor nos puede llevar como padres a permitirle mucho a nuestros hijos, porque efectivamente venimos de un modelo de crianza muy autoritario, donde las normas eran mucho más rígidas, ¿cierto? Y pasamos a un modelo de crianza mucho más permisiva. Hoy la crianza positiva es precisamente la unión y el mejoramiento de esa apuesta que como padres tenemos frente a la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Entonces, crianza positiva se convierte en un modelo donde refuerza lo positivo y mantiene límites, que es un tema supremamente importante. Dejamos de concebir que el niño haga lo que quiera y nosotros como padres nos volvemos supremamente participativos en este proceso, siendo autores de este modelamiento de nuestros hijos, pero con respeto, entendiendo que nuestros niños tienen sentimientos, necesidades y haciéndolo también parte a ellos, pero entendiendo que es fundamental los límites. Bueno, tenemos, Mao, tiempo suficiente para que usted y yo aprendamos. Nunca es tarde, todos los días en este rol se aprende. Diana, ¿qué le decimos entonces a los papás, a las mamás que criaron a sus hijos a la antigua? Que decían, hombre, tiene que estar presente la correa, el juguete para que el muchachito o la muchachita ande derecho. Porque ellos podrán decir que hoy sus hijos se criaron de la mejor manera, que son ciudadanos de bien. ¿Qué se les puede decir a ellos? Bueno, César, tú acabas de tocar un punto supremamente importante y es que nosotros como padres validemos eso que traemos de atrás, esa herencia en el modelo de aprendizaje que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y es cierto, venimos de un modelo de crianza muy autoritario, donde efectivamente estuvieron impuestas las normas, que fue mucho más exigente, que buscaba controlar mucho más la conducta, que tiene además muchas reglas, que estaba a favor del castigo. Y nos encontramos con que lo validamos que está bien. Por eso, no sé si has escuchado la frase, pero a mí me dieron y aquí estoy, ¿cierto? Juguete fue lo que me dieron, igual aquí estoy. Y está muy bien. Pero ese modelo autoritario sí está hoy comprobado por unos referentes investigativos que ha generado un retraso en el desarrollo del niño, especialmente en el desarrollo socioemocional del niño. ¿Qué implica esto? Que en últimas, esos niños que están sometidos a esos tipos de modelos muy autoritarios tienden a tener baja autoestima, a ser irritables, a ser inseguros,
Hoy la apuesta es a que nosotros podamos brindarles más herramientas a nuestros hijos para que tengan todo lo contrario, para que sean seguros, para que identifiquen sus emociones, para que encuentren cómo manifestar esas emociones y de manera segura y con amor, pues puedan desarrollarse de manera socioemocional adecuadamente. En comparación a los tiempos de antes con los de ahora, ¿había menos comunicación antes que ahora en la crianza con los hijos? Sí. Un poco porque precisamente ese modelo de aprendizaje nos ubicaba a nosotros como padres en un extremo y a nuestros hijos en el otro, donde el intermediario siempre era la conducta, buena o mala, y sobre todo el castigo. Hoy lo que queremos es que la conducta esté presente, pero también que nosotros identifiquemos conductas positivas o factores positivos en nuestros hijos. ¿Qué abre eso? Una ventana a posibilidades enormes a que yo pueda valorar el mejor resultado de mi vida, que es mi hijo, y a que yo como padre también me valide en un proceso que debe ser gratificante. Si nosotros hiciéramos una encuesta, César, muy probablemente los padres, ustedes que están aquí hoy acompañándome, me validan el hecho de que ser padre es un proceso gratificante, ¿cierto? Pero muchas veces se nos vuelve exigente, se nos vuelve frustrante, y eso hace que ese proceso de formar un hijo se nos vuelva una carga. Por eso validamos el poder rechazar una conducta, y como tenemos de mano lo que traemos atrás, pues es muy fácil en que la corrección la hagamos de manera inadecuada. Perfecto, Diana Parada y Mao Torres, es el momento en el podcast saludable de una información de calidad. El dato del día. Girón Social registra más de 8.000 usuarios afiliados en menos de 2 meses de funcionamiento. Estamos de vuelta. Diana, vamos a poner este ejemplo. Imaginémonos esta escena. En un centro comercial, voy con mi hijo, me hizo pataleta y uno está ahí como enchicharronado y no sabe qué hacer. Pero al lado va pasando una pareja con el hijo tranquilo. Y ellos dicen lo que normalmente dicen los papás cuando pasan este tipo de cosas. Yo sí educo a mi hijo bien. Esto no me lo hace él a mí. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿realmente hay un modelo de crianza perfecto o no? Bueno, César, excelente ejemplo. Primero porque quiero validar contigo y con todos los que nos escuchan la importancia de quitarnos las etiquetas, ¿cierto? Tenemos unas etiquetas o unas expectativas muy altas frente a lo que es ser padres. Empezando porque eso no es una labor fácil. Qué bueno y qué rico sería que después del parto nos entregaran una enciclopedia donde nos dijeran cómo manejar la pataleta, versión 1, 2, 3, pero eso no sucede. Pasamos de un aprendizaje del error. El aprendizaje entre lo validamos, lo que nos fue bien y lo que nos puede ir mal. Tenemos claro que en ese aprendizaje, por ejemplo, que es una frase de cajón, pero es muy válida, nuestros hijos no son iguales. Entonces, lo que hoy utilizamos con el mayor puede que no nos funcione con el menor, ¿sí? Entonces, con esto, ¿a qué voy? A que no hay un aprendizaje único, a que construimos de acuerdo a las necesidades de nuestras familias. Pero esto sí es una buena reflexión para nosotros como padres, y es que esas expectativas a veces son muy altas y nos rotulamos con que queremos ser buen padre y entendemos que ser buen padres entonces es que mi hijo nunca me haga ese tipo de pataletas como lo acabas de referir, y nos llenamos de una inclusive frustración frente a lo que sí sucede, que es que parte de esa realidad es que los niños van a hacer pataletas, es que vamos a tener inconvenientes con la disciplina de nuestros hijos, es que vamos a tener momentos donde nos confronten, vamos a tener momentos donde inclusive sentimos que queremos tirar la toalla. Eso hace parte de la realidad de un padre, y cuando lo normalizamos y cuando normalizamos el desarrollo de nuestros hijos, se nos es más fácil asumir una postura frente a esa responsabilidad de criar. Pero también quiero utilizar este ejemplo para decir qué podemos hacer en un momento tal, ¿sí? Hablar de crianza positiva y validar los límites es importante. Es decir, nuestros hijos, parte de su desarrollo, tienden a comunicarse con las herramientas que tienen. Muy probablemente un niño entre 2, 3, 4 años valide ese tipo de berrinche. La pataleta, el morder, el gritar, pero porque no reconocen todavía su emoción. ¿Qué es la postura de esta crianza con amor? Que nosotros validemos esas emociones. En alguna oportunidad hablábamos, César, de la importancia de las emociones. Todas tienen una función específica y nuestros hijos tienen que entenderlo. ¿Cómo lo entienden? Pues a través de esa demostración que hacen.
pero yo modulo esa emoción. Yo como padre tengo esa responsabilidad. Entonces es básico entender esto para que en ese ejemplo yo le pueda decir a mi hijo, digamos que la pataleta fue porque ya se comió un helado, pero el acuerdo saliendo de casa era que solamente un helado en el transcurso, ¿cierto? Yo puedo validar que te sientes triste. Yo sé que te sientes triste porque querías más helado, pero el acuerdo fue uno. Así que no vamos a comer más. Y lo que sí no se puede permitir es que le hables así a la mamá. Cálmate y me expresas lo mismo con otras palabras. Estoy validando, estoy conteniendo y estoy modulando. ¿Qué es lo que buscamos? Eso es lo que busca la crianza con amor. El tema de la autoridad también, ¿no? Ya vamos a hablar del tema de la autoridad, pero antes, bueno, esto también es una percepción, Mao, porque más que conductor aquí yo estoy buscando una asesoría y estoy aprendiendo. Porque, a ver, siento que a veces también a los padres les da miedo decir que están estresados, que están molestos o que se arrepienten en algún momento de estar llevando la vida de padres, que además es una emoción que le pasa a todos los papás, porque en un momento de crisis uno empieza a decir, hombre, no era el momento, porque ahora estaría disfrutando de otras cosas, no estaría creando un hijo. Yo creo que es normal, pero a los papás les da miedo expresarlo porque sienten ese temor a ser juzgados. ¿Pasa eso o estoy equivocado? Claro, es muy normal, César, lo que acabas de decir, precisamente parte de esas expectativas y además de esos rótulos que tenemos nosotros en sociedad frente a la crianza, ¿no? Un padre es adecuado cuando su hijo es el niño modelo, que no se mueve, que no hace, que no grita, pero nosotros tenemos que normalizar la situación que vivimos día a día. Además, porque nuestra cultura hoy nos ha hecho ubicarnos en otros roles. Nuestros padres tenían un espacio de tiempo que tal vez tú y yo no lo tenemos, porque aparte de ser padres, también tenemos el rol de ser trabajadores, ¿cierto? Entonces, muchas veces, además, hay una realidad que quisiera compartir al final, que es muy importante y dar herramientas específicas frente a eso. Hoy tenemos una crianza compartida. No solamente es la crianza que nos corresponde a nosotros, sino que adicional a eso, por nuestro trabajo, por las economías, tenemos que dejar nuestros hijos a cuidado de terceros. Esos terceros también involucran hacen parte de esa crianza. Y es importante que entre las personas que participamos tengamos un mismo lenguaje. Entonces, es importante primero normalizarnos. Ser padre implica errar. Pero el error nos tiene que llevar a mejorar. Estos espacios y especialmente los espacios de consulta que podemos tener a través de las asesorías que brindamos en Girón Social, pues nos ayudan a eso, esos espacios que buscamos a través de las escuelas de padres. Todas esas cosas nos llevan a formarnos, porque así como no sabemos, no es válido que nos quedemos con la desinformación, o por lo menos no es válido que nos quedemos con ese modelo de crianza que asumimos puede ser el mejor, pero que ya vemos cómo no tiene unas consecuencias significativas, sino por el contrario, muy negativas en nuestros hijos. No, y que los terceros ya no necesariamente son los abuelos, ¿no? Hoy en día no están tan presentes los abuelos como en épocas anteriores. Diana. Quisiera decirte una cosa frente a los terceros, que generalmente son los abuelos, pero no todos, no en todos los casos. Los abuelos, valídame tú lo que voy a decir. Sí. Los abuelos, ¿cuál es la función de un abuelo? Alcahuetear. Muy bien, todos lo pensamos de esa manera, pero más allá de alcahuetear, la función que tiene un abuelo, porque ya no tiene la rigidez de formar, es de disfrutar su nieto, ¿cierto? Por eso un abuelo muy probablemente no sea tan significativo el que coma con uniforme o sin uniforme. Él quiere compartir el momento de comida, ¿cierto? Por eso al abuelo no le interesa que se suba al mueble con zapatos o sin zapatos, porque él quiere compartir, disfrutar. Pero hoy, por las tipologías de familias, por todo lo que nos ha implicado también esta pospandemia, pues nos implica que ellos asuman una responsabilidad también de formar. Bueno, y la pandemia también cambió muchísimo el tema de la crianza. Diana, hay gironeses muy satisfechos con el servicio que usted, junto a Andrés Pineda, prestan en Girón Social. Una de ellas es Lucía Marín Melgarejo. Escuchémosla. El podcast saludable. Porque a veces uno también se encierra como en sus cosas, en sus problemas, que todos los tenemos, y la parte profesional ayuda mucho. Sí, digo, no necesita uno estar loco, no necesita nada, comprobado que uno no necesita que estar mentalmente de pronto mal para uno asistir a una ayuda psicológica profesional.
Perfecto, la gente está feliz, Diana, ya lo dijo el gran Mao Torres, son más de 8.000 usuarios, más de 8.000 personas las que decidieron creer en Girón Social, ahí en la Alameda de las Nieves, pero además los que no conocen las instalaciones, es muy bacano porque ustedes los profesionales que integran Girón Social en muchas ocasiones van hasta los hogares gironeses, en los barrios que sea, no importa, van a Nuevo Girón, Mirador de Arenales, van al Poblado, a Rincón de Girón, bueno, en fin, a todos los sectores llegan y allí les prestan servicios psicosociales, jurídicos, rehabilitación integral, médico en casa. Esto es buenísimo y además es muy, pero muy económico. Solamente con 5.000 pesos y estos primeros 4 meses son gratis y usted tiene acceso a todos los servicios de salud y sociales. Vamos a hablar del tema de la disciplina y la autoridad, porque muchas veces nosotros, los padres, o me ha pasado a mí, confundimos el querer ser amigos de nuestros hijos con la crianza amorosa, que es el tema del cual hemos hablado hoy. ¿Qué tan importante es la autoridad y en qué rol entra la disciplina a formar parte de este proceso? Bueno, César, supremamente importante. Primero, tener presente que en el rol que tenemos como padres está el formar a nuestros hijos. Nuestros hijos tendrán los espacios de socializar con sus padres en el colegio, en el grupo de deportes, en el barrio, pero nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Guiar a nuestros hijos implica tener una cercanía, tener una muy buena relación con ellos, pero entendiendo que mi amigo no me pone límites, mi amigo no me corrige, mi amigo puede ser muy permisivo conmigo, mi padre no. Mi padre no está solamente para ponerme stop y alto a cada cosa que hagamos, sino de formarme. Y me forma con un principio básico y es el amor. Entonces eso es importante, entender que nuestro rol como padres debe ser guiar, cuidar, modular la conducta de nuestros hijos. Y hablas de un tema supremamente importante, la disciplina asertiva. ¿Qué es la disciplina asertiva? Es poder establecer normas y límites de manera adecuada. Primero entendiendo que es importante instruir a nuestros hijos desde casa con normas. Pueden ser las normas básicas, ¿no? Entonces en casa no se grita, en casa compartimos responsabilidades, en casa nos acostamos a dormir a tal hora, en casa hacemos deberes propios de casa, pero también propios de nuestros desarrollos. Entonces tú haces las tareas, yo hago mis responsabilidades y así. Esto es importante. Establecer rutinas. Yo te comentaba, César, establecer rutinas es supremamente importante. Esto además fomenta y mejora el proceso de aprendizaje y a nosotros como padres nos permite tener mayor control. Entonces es importante establecer y planificar tiempos, ¿sí? Entonces a esta hora vas a hacer tal cosa, a esta hora vas a hacer la otra, dar instrucciones claras. A veces, además es que nosotros como tenemos expectativas tan altas, entonces queremos que nuestros hijos cumplan cual batallón, el decálogo de las cosas. A veces es más fácil tener pocas, consensuadas además con nuestros hijos y basadas en la realidad, ¿no? Preguntémonos un poco, ¿esta norma que tengo es necesaria? ¿Se hace fundamental para la convivencia? Si es así, pues perfecto, la incorporo, la mantengo y la mantengo además. Pero si no, pues si esto me está generando alguna situación de roce con mi hijo, prefiero retirarla, ¿no? Estar presentes porque caemos con facilidad en ser padres ausentes, a pesar de estar en casa, a pesar de compartir con ellos. Entonces nos queda el desafío de que no es en medio de esta sociedad, no es hablar de mucho tiempo, sino de tiempo de calidad. Cuando yo pueda estar con él es entender que de pronto estos aparatos que los celulares hoy nos abren la puerta absolutamente a todo, que es una forma de comunicarnos, que nuestros trabajos también se desarrollan a través de ellos, pero que nuestra prioridad en casa debe ser precisamente mi hijo, ¿sí? El poder observar, el poder identificar y el que él me vea a mí como un buen referente. Te comentaba, César, que es importantísimo que nosotros en este proceso de enseñarles y mantener una disciplina asertiva con nuestros hijos seamos un buen modelo, sin necesidad de ser perfectos. ¿Nos podemos equivocar? Claro.
Habrá un día donde ya el estrés, el mal momento, el no estar preparada, la insistencia de mi hijo, la pataleta, ¿me haga alzar la voz? Claro que sí. ¿En ese momento voy a ser mal padre? No. Necesito tomar aire, decir, esto no puede volver a pasar y seguir, ¿sí? Pero es importante que yo modele, que yo sea un buen ejemplo en este proceso de crianza y especialmente motivando, incorporando la disciplina asertiva. En estos momentos, a esta hora, el podcast saludable nos regala la oportunidad de escuchar nuestra recomendación saludable. Bueno, César, importantísimo que hoy nuestros oyentes se queden con 3 referentes para ser buenos padres y para implementar esta crianza con amor. Primero, que tenemos que cuidarnos. Si nosotros como padres nos regalamos esos espacios de cuidarnos, de orientarnos, de tener más herramientas, vamos a tener mejores hijos. Vamos a ser más productivos para ellos. Segundo, rechazar pensamientos negativos. Mi hijo no entendió que yo llegué hoy de mal genio, llegué cansada. No, tu hijo no puede entender eso, entonces podemos validar otros pensamientos más positivos. Y tercero, trabajar en equipo. Acuérdate que tenemos una crianza compartida y es importante trabajar en equipo. Vamos llegando al final del tercer capítulo del podcast saludable con la producción del gran Mao Torres. Estamos en Spotify y en YouTube, al igual en todas las redes sociales, para que se conecten con nosotros. Información y contenido de calidad siempre es el que genera Girón Social. Diana Parada, hoy ha sido la invitada y la protagonista en este espacio. Diana, para finalizar, las recomendaciones, ¿cuáles son? Una de ellas, por ejemplo, que dejemos la terquedad, que abramos nuestra mente, que busquemos ayuda profesional cuando realmente la necesitemos, puede ser. Claro que sí, César, y una muy especial, hay que disfrutar este proceso de crianza, hay que buscar herramientas que nos permitan disfrutar este proceso de crianza. Perfecto, hay que meternos en el cuento. A mí por lo menos me fascina echarle cuentos a mi hijo en las noches y me invento unos buenísimos, se los voy a contar después. Súper bien, además que incentiva la creatividad de nuestros hijos. Perfecto. Y entender que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, pero que cuando hay voluntad, como todo en la vida, seguramente va a salir bien. Diana, un placer tenerla con nosotros aquí en el estudio, aquí en el tercer capítulo del podcast saludable. Gracias. César, a ti gracias y a todos los papitos recordar, los invitamos a criar de manera consciente y a educar de manera positiva. Hemos llegado al final del podcast saludable y la conclusión: todas las cosas en la vida son importantes. Debemos dedicarles tiempo al trabajo, al compartir con los amigos, a la pareja, a los hobbies, a la recreación, pero definitivamente lo más valioso e importante e influyente de la vida es ser padre o es ser madre. Dediquémosle a los hijos un tiempo de calidad y amémoslos con pasión y con locura. Hemos llegado al final, tercer capítulo. Nos vemos en 8 días. Estuvimos con la espectacular producción de Mao Torres y bajo la dirección de Edson Torres. Shalom y que el Dios Todopoderoso los bendiga. Nos vemos. Chao.